Ok, entonces estamos hoy a 6 de agosto. Aquí estoy. De 2025 en ecología. Ecología y de la y estamos terminando el programa del curso de la UEA. Y entonces tratamos de alcanzar el objetivo general. Dice que al final del curso el alumnado sea capaz de comprender los elementos que conforman a los ecosistemas y la forma en que estos interaccionan, viceversa, interactúan. Si recordamos eso, ¿qué son los ecosistemas? ¿Cómo están conformados? ¿Cómo interactúan sus integrantes? Diferentes entes integrantes que serían las poblaciones. Poblaciones distintas forman una comunidad y cada una ocupa un hábitat. Puede haber más de una población que ocupe un nicho. Los nichos en los hábitats. Los nichos no son los espacios, como el lugar donde están las cenizas de la abuelita. Es el nicho. El nicho es básicamente qué usan, de qué dependen para sobrevivir en ese ecosistema. Señalar los aspectos naturales que contribuyen a la fragilidad de los ecosistemas. Básicamente son esas poblaciones, los factores abióticos y bióticos, que serían las poblaciones y sus productos metabólicos, y los factores abióticos. Los factores abióticos parecería que son los menos determinantes, son los más permanentes aparentemente, y quizá no dependería de ellos la fragilidad de los ecosistemas. La fragilidad parecería que dependería entonces de las poblaciones y del entramado de las relaciones entre estas poblaciones. Si cortamos un hilo que une dos poblaciones, dos especies, se puede empezar a deshilachar el entramado de la red ecológica. Discriminar las actividades humanas que vulneran la sostenibilidad de los recursos naturales. Y aquí viene una palabra que ya tiene que ver con los temas de hoy, que sería sostenibilidad. Según dice el objetivo del curso, sostenibilidad, y se me ocurrió ahorita googlearla. Dice de Wikipedia, claro, la sostenibilidad. La sostenibilidad se refiere al equilibrio entre las actividades humanas y los recursos del entorno, garantizando su disponibilidad a largo plazo. Entonces, el equilibrio, entre actividades humanas y los recursos. Estamos hablando de los recursos ecológicos, bióticos y abióticos. Para, diríamos, su disponibilidad. En función del tiempo y en tiempos largos. Eso es lo que esa sería la sostenibilidad. Continuamos con lo que dice que es el objetivo. Es decir, las actividades humanas que vulneran la sostenibilidad a largo plazo. O sea, las actividades humanas que
incide en la disponibilidad de recursos, en que sigan estando disponibles. De aquí entonces estaríamos hablando de la explotación. Contra su uso racional, digamos. ¿Cuánto van a durar? Si hablamos de una por explotación, me voy al extremo, a una explotación salvaje. Un exceso en el uso contra el uso racional, pensado, consciente de que tenemos diferentes tipos de recursos. Hay recursos que podríamos decir la luz del sol. Bueno, hablando de 5.000 millones de años, pues es mucho tiempo desde el punto de vista de lo que ha sido la existencia de las sociedades humanas en la estructura de civilizaciones ciudades, que tiene 5.000 años. 5.000 contra 5.000 millones. Estamos hablando de 1 millón de veces más de tiempo que el que tiene de existir la humanidad. Quién sabe si la humanidad como civilización pueda alcanzar esa extensión de tiempo en su existencia. No lo sabemos. Todas las especies biológicas que se han formado, han evolucionado en la vida en la Tierra, desde el origen de la vida en la Tierra, ahorita no existen todas las que se han formado a lo largo de esos 3.000 y tantos millones de años desde que la vida se formó en la Tierra. Algunas especies, y podríamos casi afirmar que la mayor cantidad, la mayor proporción de especies que se han formado por evolución desde el origen de la Tierra ya no existen. Las que hoy existen son muchas menos que las que han existido a lo largo de más de 3.000 millones de vida en la Tierra, de existencia de vida en la Tierra. Entonces, si en 3.000 millones de años han desaparecido muchas más especies que las que hay ahorita existentes en la Tierra, ¿qué podemos esperar en los próximos 5.000 millones de años? Ok. Es decir, va a durar más la luz del sol, al menos luz en cuanto al tipo de luz que ahorita está emitiendo el sol, porque la luz del sol es producto de la fusión nuclear, inicialmente de núcleos de hidrógeno, átomos de hidrógeno, que al fusionarse los núcleos de hidrógeno forman un núcleo de helio. Al fusionarse los núcleos de helio se forma número atómico 4, esta tabla periódica, no salgan sin ella. ¿Cuál es? Primero, 1, hidrógeno, 2, helio, 3, litio, 4, berilio, 2 núcleos de berilio, o sea, sería 4 y 4, 8. No, oxígeno. Eso si vamos a la nucleosíntesis más simple matemáticamente. Ya físicamente es bastante más complejo el asunto. Esto implica que al pasar el tiempo de vida de una estrella, vida no biológica, vida nuclear de una estrella,
pues su composición elemental atómica va cambiando. En un principio una estrella de primera generación, por cierto, después de la formación de este universo, habránse formado a partir de solamente hidrógeno, porque no había más que hidrógeno, y estarían formando al menos helio. Supongamos que una estrella que formó helio, ya la mayor proporción del hidrógeno que formó la estrella se ha transformado en helio, y algo hace que la estrella deje de funcionar, y entonces el material se eyecta al espacio. El material, al eyectarse al espacio, va entonces a tener la posibilidad de formar estrellas de segunda generación, las cuales se formarían a partir de hidrógeno, que todavía es exageradamente abundante en el universo, más helio que ya existe. Es más, parece que en la misma, según los últimos modelos del origen del universo, a partir de del gran llamada Big Bang, porque no fue una explosión, fue más bien un... ¿sí? No fue como una explosión de cuando hacemos una operación química en el laboratorio y ¡pum! No es un ¡pum! No fue un bang, más un ¡pum! Parece que ya se había formado algo de ello, según los últimos modelos que he consultado por ahí. Entonces, aún así, estrellas de segunda generación, en el modelo más simple, habráse formado entonces a partir de hidrógeno y de helio. Fusión de hidrógeno dará más helio, y fusión de helio estará dando, entonces decíamos, berilio. ¿Sí? Imaginemos que esas estrellas de segunda generación de alguna manera se expansuran y arrojan ese material al universo, y estarían dando lugar a estrellas de tercera generación, las cuales entonces estarán formadas desde un inicio por hidrógeno en mayor proporción, helio y berilio al menos. Puede haber, y de hecho se da, síntesis de otros núcleos de número atómicos diferentes que no existirían en estrellas de segunda y posteriores generaciones. De hecho, el Sol, por lo tanto, no es una estrella de primera generación. Ahora, al ser más pequeños los núcleos de hidrógeno, pues, se mueven más y tienen mayor probabilidad de colisionar y fusionarse para núcleos de hidrógeno. Aquí podemos extender la mecánica newtoniana simple, la que nos describe variables como que utiliza el tiempo, lo relaciona con la distancia, y de ahí sale la velocidad, y la velocidad en función del tiempo de aceleración. Y como hay masa, aceleración por masa es fuerza. Entonces, el movimiento de los núcleos atómicos inicialmente podría depender de su masa. Menor masa, mayor aceleración, mayor libertad de movimiento. Es más fácil mover una masa pequeña que una masa grande. Entonces, y las reacciones de fusión nuclear requieren que los núcleos atómicos estén en movimiento. Si se mueven a menor velocidad las masas más grandes, entonces la energía cinética en una estrella que daría lugar a la fusión disminuye, por lo cual entonces las estrellas de generaciones posteriores, cuya composición química de entrada al inicio es de elementos más pesados, y además a través de la fusión a lo largo de su vida va generando núcleos más pesados, pues la energía cinética dentro de la estrella va disminuyendo. Y esto nada más con una visión, sin meternos en honduras de física nuclear, sino nada más usando la física newtoniana. Eso nos explica por qué dentro de 5 millones de años el Sol ya no estará emitiendo entonces la cantidad de energía que emite en este momento, ni la que emitió cuando se formó hace 5 millones de años. Por lo tanto, sí, el tipo de luz que llega a la Tierra y al resto de los cuerpos del sistema solar que orbitan alrededor del Sol ha ido cambiando a lo largo de la vida del Sol, la vida nuclear del Sol. Y es esa luz de la que ha dependido la existencia de vida en la Tierra.
Entonces, recursos tenemos de dos tipos, dijimos, abióticos, como la luz del solar, y bióticos, le puse recursos, ¿verdad? Recordamos que mientras no haya humanos son factores. Como estamos hablando ya de humanos, entonces estamos hablando de recursos, ya no solamente factores. Entonces, la luz es un recurso y parece inagotable. Si se va a agotar dentro de 5.000 millones de años. A los que parecen inagotables les llamamos recursos bióticos, como la luz, alguien diría, ¿qué más? La corteza terrestre, los elementos existentes en la corteza terrestre, como el hierro, el níquel. La corteza terrestre tiene una superficie de una esfera de 40.000 kilómetros de diámetro, de circunferencia, o 40.000 entre 12.000, más o menos. 12 por 3 da como 40. O sea, que es el diámetro terrestre. Una esferoide de 12.000 kilómetros de diámetro. Me acuerdo porque el radio es como de 6.000 y cacho. Eso lo hemos estudiado en otros cursos. Entonces, en esa corteza terrestre hay hierro, níquel y otros elementos químicos que parecen inagotables. Pero la Tierra tiene una masa limitada, de no sé cuántos octillones de toneladas. A este tipo de recursos aparentemente inagotables les llamamos entonces los zonas, etc. Pero hay una característica. En el caso de estos en particular, lo voy a poner completo. Parece inagotable, pues sí están limitados, porque no todo el hierro que está en la corteza lo podemos obtener. No todo el níquel que está en la corteza lo podemos obtener. O sea, se va a acabar. Estos reciben una etiqueta que es la de no renovables. Tendremos otros factores, como la luz, el viento, porque depende de la luz. La luz del sol calienta la superficie de la Tierra, mueve los gases se mueven y entonces eso es lo que provoca el viento. Los cambios en la energía térmica, junto con un poco de la rotación terrestre. La luz, en cambio, y lo que provoca la luz, pues va a durar unos 5 millones de años. Y ahí está, no se acaba. Cuando no se acaba se le dice que es renovable. No es que se esté renovando, es que ahí está y es inagotable aparentemente, al menos en el largo plazo pensado en lo que es la vida humana. En cuanto a los recursos bióticos, como por ejemplo los productores, los organismos productores, los fotosintetizadores, vimos aquí junto al edificio que cuando comenzamos el trimestre había una zona donde no se veía verde. ¿Ahorita se han asomado? ¿Sí está asomado aquí junto? ¿Y cómo está? ¿Verde? Ok. ¿Por qué? Por la lluvia. Y quizá dentro de algunos meses ya no esté verde, cuando haya escasez de agua. Entonces esas plantas ya no van a estar ahí. Pero cuando vuelva a haber agua, es muy probable que vuelvan a estar. También son entonces algunos recursos bióticos, son renovables. Pero depende también de esto, va a provocar que los recursos sean en realidad renovables o no renovables. ¿De qué depende? ¿De explotación o de uso racional? Aunque normalmente se habla de recursos
renovables y recursos no renovables. En realidad, dada la limitación física natural de la Tierra, todo es no renovable. Incluso a 5.000 millones de años, al menos no aquí. El Sol, una estrella de tamaño mediano, dicen amarilla, no es amarilla, es blanca, emite luz blanca, si no emitiría luz blanca, sería amarilla. Debido a esto, proceso de evolución estelar, va a cambiar su composición química, y el cambio en la composición química hará un cambio en su forma y apariencia como estrella, pasará a ser una estrella gigante roja. Se va a expandir y la expansión va a llegar a que su radio, su diámetro incremente, quizá de la magnitud que tiene ahorita, a que tenga un radio de aproximadamente 150, 170 millones de kilómetros. ¿A qué distancia está la Tierra del Sol? ¿Cuál es el radio orbital de la Tierra? 150 millones de kilómetros. En otras palabras, ¿qué va a pasar con la Tierra cuando el Sol se expanda a gigante roja? Pues esto se va a ionizar, se convertirá en plasma de hierro, en plasma de níquel, y si todavía hubiera humanos ahí, los humanos se van a transformar en plasma. Y adiós la vida en la Tierra. Y aunque ya no haya humanos y permanezcan nuevas especies de organismos, no van a ser fiambre, van a ser plasma. Por eso es que tenemos que poner esto. ¿A qué se refiere la disponibilidad a largo plazo? Finalmente, en escala de vida humana. Y en escala de vida humana como sociedades, no de individuos. ¿Cuánto es el periodo de vida de un individuo humano? Humanos. Vamos a poner, vamos a poner humanos. Homo sapiens. H. sapiens. ¿Cuál es la esperanza de vida de los humanos? Del Homo sapiens. 70. Hace 100 años, quizá un poco más, porque estamos en 2025, digamos que hace 115 años, justo, incluso lo digo hace 115 años, justo antes del inicio de la Revolución Mexicana, antes de que se empezaran los camotados allá en la ciudad de Puebla, el levantamiento de los hermanos Serrano. La esperanza de vida a principios del siglo XX, vamos a decir, no vamos a poner siglo, en la década de 1900, aproximadamente en 1900, la esperanza de vida era de 35 años. O sea, yo ya no estaría aquí. Muy probablemente, porque es la media. Sí es cierto, Galileo murió como de 80 y tantos, Darwin otro tanto, Newton otro tanto, pero porque ellos eran privilegiados. Darwin era de una familia pudiente en el Reino Unido, de la Gran Bretaña. Galileo no se diga, de hecho era amigo de papas y de obispos. Fue quizá por eso que no le pasó lo que a Giordano Bruno, no murió en la hoguera. Sí, lo condenaron a arresto domiciliario perpetuo, pero murió de viejo, alrededor de los 80 años, no recuerdo exactamente la edad. Y entonces, ¿por qué 35 años la esperanza de vida o la vida media antes de 1910, incluido México?
porque la mortandad infantil era altísima. De ahí que muchas mujeres tenían al menos una decena de hijos a lo largo de su vida reproductiva. Y algunas damas tenían uno o dos porque morían al nacimiento del primer hijo o del segundo hijo, típicamente por fiebre puerperal. Una enfermedad que provoca fiebre debido a infección contraída en los órganos reproductivos en el momento del nacimiento. Y se morían la madre y el hijo o la hija. Eran muertes perinatales alrededor del nacimiento. Fue lo que le pasó a mi abuela paterna. Sí, sobrina Pablo, así no salió aquí. Pero mi abuela no, mi padre no conoció a su abuela, a su madre. Entonces fue criado por su abuela. Mi padre fue criado por su abuela porque su mamá, mi abuela, murió a los 15 días de que nació. Algo así. Debido a esta muerte perinatal tan frecuente y tan alta, cuando se saca el promedio de cuánto vive la gente en cada momento de la vida de la humanidad desde que se llevan cuentas, pues la esperanza de vida media es de 35 años. Y eso que la familia ya para de... no eran nada pudientes, pero eran de clase, eran burócratas del gobierno y de iniciativa privada hace 100 años. Entonces, no vivían en zonas marginadas de México, del porfiriato, donde quizá debido a la falta de cuidados médicos, a la alimentación deficiente, la esperanza de vida fuera menor. La incidencia de muertes perinatales sería mayor. Entonces, cuando se hace la estadística, la media da esto. Y lo mismo era en el resto del mundo, no era solamente don Porfirio, era en todos lados. Sí es cierto, en el siglo anterior, en el siglo XIX, 1800, segunda mitad del siglo XIX, Samuel, ¿cómo se llamaba Samuel? Semmelweis, propuso que la fiebre puerperal se debiera a infecciones por patógenos, por microorganismos que los mismos médicos, sobre todo los médicos, les ¿cómo se dice? No es transmisión. Sí, pero ¿cómo se dice cuando haces cuando tomas de un lado y le pasas al otro en medicina? Se me fue. Es que la palabra no es contaminación, es otra, se me fue. Bueno, luego lo decimos. Eso. Infectaban a las madres. ¿Sí? Él lo notó porque trabajaba en un hospital donde en un ala atendían a las parturientas los médicos y en otra ala la atendían parteras. Y las parteras solamente hacían eso y atendían a las mujeres en el parto, mientras que los médicos también hacían cirugías y daban clases a los estudiantes de medicina usando cadáveres en bastante estado lamentable, estado de descomposición, y después de dar la clase de anatomía iban a atender a las parturientas. Entonces llevaban los patógenos de los cadáveres a las parturientas. Y era mucho mayor la incidencia de muertes en el ala donde tenían los médicos que donde atendían las parturientas, las parteras. Fue por eso que Semmelweis llegó a esa suposición, la cual resultó correcta. Las enfermedades infecciosas son la causa de muchas enfermedades letales. Se planteó entonces la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas provocan organismos, microorganismos, los cuales son posteriormente identificados. Ya a partir de entonces los médicos pueden saber de qué se va a morir el paciente, pero no pueden hacer gran cosa, porque no había tratamiento.
finales del siglo XIX, principios del siglo XX se desarrollan las sulfas, las cuales son bacteriostáticos y entonces ya se puede controlar de alguna manera el crecimiento de patógenos, de microorganismos patógenos en los humanos, sobre todo en heridas. Y hace 100 años, van a ser 100 años, faltan poquito, cuando dijimos que fue en 1928, 29, el descubrimiento de las penicilinas, las cuales son bactericidas, son antibióticos, matan a las bacterias. Y entonces ya no solamente sabemos de que está enferma la persona, sino que le podemos dar algo que le ayude a recuperar la salud. Y entonces viva más de 35 años y llegue a morir a los 85, 90. Actualmente la esperanza de vida, hablando de aproximadamente el 2020 y algo, la esperanza de vida en México es mayor a los 70 años. Revisen por favor los datos. Eso ha provocado también otra consecuencia. En la curva de población estamos en la fase exponencial, lo cual esto provocaría un incremento en el uso de recursos. Pues aumentar la población aumenta la necesidad de recursos. Eso nos dimos cuenta hace como 50 años. En la década del 70, en varios países, incluido México, se establecieron programas de control poblacional, de crecimiento poblacional. No necesariamente control natal. Sí, se incluyeron medidas de control natal, pero sobre todo de planificación natal. Decían, había por ahí una campaña por parte del gobierno que decía que la familia pequeña vive mejor. Acudía a conceptos o criterios de tipo económico. Antes decían, en tiempos de mi abuela, todavía en tiempos me parecían que pues donde comen dos, comen tres. Había una frase que decía, nada más echarle más agua a los frijoles. Bueno, realmente pues tendrá más agua pero menos frijoles. ¿Han visto el corto ese de la caricatura de Disney donde están el Pato Donald, Goofy, Tribilín y el Pato y Mickey Mouse repartiéndose un frijolito? ¿Sí? Es basado en el cuento de Juanito y los frijoles mágicos. Bueno, pues algo así sucedería. Entonces se requieren más recursos si la población crece, si las familias son grandes. Se logró concientizar a la población en México y la curva de crecimiento poblacional en México comenzó a disminuir, subpendiente. Sí, hace 20 años, hace 25 años, donde sí, aunque no querramos. Es que ciencia, profesor, ¿por qué tiene que hablar de política? La ciencia es política. La ciencia no es partidista, es política. Cierto, algunos partidos políticos pueden utilizar los datos de la ciencia y hacer algo con ellos para influir en la población. Entonces pueden no politizar la ciencia, sino partidizar la ciencia. Pero la ciencia es política, porque da información para decisiones en las sociedades, y las decisiones en las sociedades son políticas. La política es, dicen por ahí algunos, es el arte de la negociación para el beneficio de las sociedades. Ya que se use para eso o no, es otro asunto. Hace 25 años, dada la llegada de un partido político diferente al que implementó estas medidas, las medidas que dieron lugar a esta curva en el crecimiento de la población en México en particular, por su ideología política y religiosa, no eliminaron, pero sí minimizaron
las acciones de las políticas que se habían establecido como políticas de Estado cambiaron a ser políticas del gobierno para la planificación poblacional. Y hubo un pequeño incremento en la curva. Si algunos de los pensaban, ¿no? ¿Cuántos hijos deben tener las familias? Las que Dios les manda. Entonces, sí, la explotación va a depender inicialmente de la curva de crecimiento poblacional humano. Pero luego aparece otro concepto humano: la codicia. Y realmente el principal motor para la explotación es la codicia, no tanto la necesidad de atender la forma de crecimiento de la población. Y la codicia finalmente tiene efecto. Sí. Y aquí entonces estamos hablando ya de aspectos de tipo éticos. La ética es el estudio, es la parte de la filosofía que estudia la relación entre los humanos para el beneficio de las sociedades humanas. Lo que es moral, lo que es inmoral y lo que es amoral. Son tres, no dos: moral, inmoral y amoral. Lo moral se relaciona con lo que es benéfico para la sociedad, benéfico socialmente y para los individuos de esa sociedad. Lo inmoral es lo que es perjudicial para la sociedad. Y amoral, ni fu ni fa. No impacta. No tiene impacto ni positivo ni negativo. Un ejemplo basado en una novela. Robinson Crusoe. Antes de conocer a Viernes. Lo que hiciera Robinson Crusoe en la isla beneficiaba a alguien más que a él. Entonces no podría ser moral. Lo que hiciera Robinson Crusoe en la isla perjudicaba a alguien más que a él. Entonces tampoco es inmoral. Cualquier cosa que haga, que haya hecho antes de conocer a Dios, sería amoral. Al sus actos no tener consecuencias en otras personas. Cualquier acto que realice una persona, y tenga efecto sobre otra persona, entonces ya podrá ser moral o inmoral. Si la acción que realiza beneficia a la otra persona, será entonces moral. Si perjudica a la otra persona, será inmoral. Y no estoy hablando de religión. A veces se confunde esto con conceptos de tipo teológico. Y de ahí que, por ejemplo, a veces se etiqueten actos humanos como morales o inmorales
si por ejemplo en el pensamiento judeo-cristiano cumplen o no con el decálogo de Moisés. Los 10 mandamientos. ¿Los conocen por ahí? ¿Sí? La mayoría de los mexicanos procedemos desde 1523, que fue cuando finalmente cae Tenochtitlan. Bueno, mexicanos, es que no había mexicanos, es cierto, había mexicas, había otros. Y dicen, es que tampoco había españoles cuando eran castellanos. Para el caso es lo mismo. Los castellanos van a dar lugar a España, junto con otros habitantes de la península ibérica, y los habitantes de México, Tenochtitlan, y de Tlatelolco, y de Texcoco, y de Cholula, y etcétera, etcétera, van a pasar, junto con los castellanos, van a pasar a ser novohispanos hasta 1821, y a partir de entonces van a ser súbditos del emperador mexicano. 2 años nada más. Después ya ciudadanos de la República Mexicana, de los Estados Unidos mexicanos. Sí. Pero procedemos de esas sociedades, de las sociedades antes de que llegaran los castellanos, entonces ya no sería prehispánica, sería precastellana. A final de cuentas, en este caso, los calificativos no tienen sentido. No son relevantes desde un punto de vista social en lo que se refiere al proceso de evolución humana. Finalmente todos vivimos en esta tierra, en estas tierras, en este lugar. Y a partir de 1523 se impone el pensamiento judeocristiano. Y de ahí venimos, nos gusta o no. Por eso es que cuando uno se va aún a las comunidades más arraigadas a las tradiciones originarias, sí hacen algunas fiestas, rituales que proceden de esas sociedades previas a la llegada de los castellanos, pero sin embargo vas a encontrarte ahí la crucecita y a otras parafernalia de personajes a los cuales les rinden un culto similar al que hacían cuando era Tonatiuh y Coatlicue y no sé quiénes más. Nada más le cambiaron el nombre y ya ves ni el color de piel, ya ven ahí a la Virgen Morena, ¿no? Aunque está otras un poco más blancas, más rubias, de ojos azules, no sé. Entonces hubo un sincretismo cultural donde se fusiona las religiones previas con las religiones que llegan de Europa. Y ahí surge el guadalupanismo mexicano, que no es cristiano, no es igual al catolicismo romano, no son idénticos, son parecidos. Pero el hecho es que mucho del pensamiento, del actuar de la gente, se basa en una moral descrita en el contexto ético de la doctrina judeocristiana. Es por eso que sería extraño que alguien no se haya topado al menos una vez en su vida, si viene de esa raíz histórico-étnica cultural, con el decálogo de Moisés. Incluso quienes no vienen directamente de los castellanos católicos, sino que vienen de otras creencias, como por ejemplo, ya no los judeocristianos, sino quiten los cristianos y los de tradición judía. Pues de ahí viene originalmente el decálogo de Moisés, pues, no era cristiano, era judío. Y muchas veces a eso se asigna como concepto de moral. El primer mandamiento, la primera regla es, ¿cuál es? Hace mucho que no. Soy un hereje. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y por ahí en otros, y luego, bueno, primero tienes que amar a Todopoderoso, a Jim Carrey. Pues me gustan sus películas, no todas.
Pero yo así amarlo, no. No es el actor que más me guste como actor. Si no se llama una película todopoderosa, protagoniza Jim Carrey. No, estamos hablando de Voldemort. Aquí el nombre no debe mencionarse. Ya sabemos cuáles. Y por ahí vienen otros, como por ejemplo el no robar. O sea, si aquella persona que roba está perjudicando a la sociedad con base en ese pensamiento cristiano, judeo-cristiano. No matar. Y ya lo que está pasando en Gaza. Bueno, es inmoral. ¿Cuál otro? No poner los... Sí. No. También, pues eso también es inmoral. Si lo hacen, la moral es no hacerlo. ¿Cuál otro? No robar, no matar. Sí, no faltarás a tu padre. No, sí, así, deshonrar a los padres, al padre y a la madre. También es inmoral. No verificar tu auto. A ver, ¿está ahí en el decálogo? No circula allá en Judea. No circula en Judea. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué en la Ciudad de México se hace la verificación de emisión de gases en los motores a combustión interna? A ver, ¿lo manda alguna religión? No. Entonces, ¿por qué lo manda el reglamento en la Ciudad de México? Las reglas o las leyes en la Ciudad de México. Ya no solamente en la Ciudad de México, en el área conurbada de la macrourbe. O sea, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo. En todas estas entidades de los Estados Unidos mexicanos hay que llevar los automóviles, los vehículos, no son automóviles, sino los vehículos automotores con motores de combustión interna, hay que llevarlos a verificar cómo están emitiendo gases producto de la combustión de los combustibles fósiles que usan, sea diésel o gasolina. ¿Por qué? Si no está en el decálogo de Moisés, no es pecado. Pero sí afecta a la sociedad. Afecta a la sociedad. ¿Y eso con base en qué? Ni Dios lo mande. No, Dios no lo manda. ¿Quién lo manda? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Pues que emiten gases nocivos, ¿no? Que emiten dióxido de carbono, monóxido de carbono, sulfatos, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno. Ya hablamos de que los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre contribuyen a la precipitación ácida, que impactan a la vida acuática, y también no lo mencioné, pero sí están en los artículos que deben haber leído, por ejemplo, afectan a la vida terrestre de los organismos productores. Los bosques, los árboles, la vegetación se ve afectada por la precipitación ácida, provoca muerte de bosques, de los habitantes, la vegetación en los bosques. La precipitación ácida, no solamente a los pececitos, en los ríos y en los lagos. Entonces, estamos viendo que la moral o lo inmoral no solamente se define con base en pensamiento mágico religioso, sino con base en ciencia. La ciencia es una herramienta o un campo de conocimiento humano que tiene implícita la ética. Y dependiendo de lo que nos informen los datos científicos,
pues podemos ver en este análisis ecológico si las acciones humanas, los actos humanos pueden ser morales, inmorales o amorales. Y como esto da lugar al establecimiento de normas, reglas para la convivencia humana, y eso se hace a través de la política, la ciencia es ética y la ciencia es política. Y como la ecología es la ciencia que estudia la relación de los organismos con su entorno, y eso nos informa lo que hacemos los humanos en el entorno, la ecología es una disciplina científica, o decíamos una transdisciplina científica, porque junta ya no solamente conceptos de biología, conceptos de geología, conceptos de climatología, conceptos de astronomía, sino conceptos de filosofía, de ciencia social, como la política, la ciencia política, la sociología, la economía. Es una transdisciplina pura, la más importante o la más evidente de las transdisciplinas, y por lo tanto tiene implícito la ecología. Cuando uno de los organismos en el ecosistema son los humanos, pues necesariamente los aspectos éticos y políticos. De ahí que toda acción humana deba considerar no solamente la los aspectos ecológicos, científicos, sino también los aspectos éticos, políticos, sociales, humanistas. Y por eso marqué aquí la codicia. La codicia es uno de los pecados capitales, según la doctrina judeocristiana. Bueno, olvídense de la religión. Es anticientífico, antiecológico. ¿Por qué? La codicia es el principal motor para seguir explotando recursos, porque lo que quiere ser el hombre más rico del mundo. Entonces quiero el litio de México. Ya no es solamente petróleo. Sí, claro, eso es para todo. De ahí que estamos cerrando nuestro curso de la hora de ecología, hablando precisamente de lo que son finalmente las obligaciones éticas de las corporaciones multinacionales al medio ambiente global. Hace vamos a ser 90 años. Vamos a ser 90 años, porque fue en 1930 y algo. Más bien son más de 90 años, estamos alrededor de 90 años. Hace 9 décadas, en México, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó las empresas que explotaban el petróleo en México, después de que en el régimen previo a la Revolución Mexicana, empresas de otros países recibieron concesiones del gobierno mexicano para explotar combustibles fósiles, petróleo principalmente. Y dio lugar al establecimiento de un nuevo régimen posterior a la revolución, que inició en 1910 y tardó un buen rato en terminar, con el primer paso para el final de la Revolución Mexicana, con un movimiento armado de todos contra todos prácticamente, no solamente al principio contra el régimen porfirista, sino de todos contra todos, la formación del PNR, el Partido Nacional Revolucionario.
Posteriormente hubo una modificación a los estatutos y cambió el nombre Partido de la Revolución Mexicana, o PRM. Y hubo una segunda modificación de los estatutos que dio lugar al Partido Revolucionario Institucional, o PRI. Bien, bueno, esa es la historia de un grupo de personas que formaban un partido, bueno, lo que llamaban un partido político. En el sentido estricto, y si hacemos un análisis comparativo de política comparada entre países, podemos decir que ese partido nacional revolucionario no habría sido realmente un partido político. Porque un partido político se caracteriza por estar formado por un grupo de gente que se asocia alrededor de una idea o ideología política común. Y no fue el caso. No fue el caso, porque había tanto conservadores como liberales, gente de derecha como de izquierda, gente profundamente religiosa y gente sin creencias religiosas, en un mismo grupo político para gobernar un país. Fue una alianza entre caudillos revolucionarios, todos que habían luchado contra principalmente lo que había sido un gobierno que se había perpetuado y se había implementado en lo que es una dictadura. El líder político nacional dictaba lo que había que hacerse. Entregó concesiones, estableció leyes, se establecía un marco legal para la convivencia en la sociedad, en las cuales algunos eran beneficiados y otros eran perjudicados. Eso fue lo que dio lugar al movimiento de 1910. Había mucha gente inconforme, no solamente la gente explotada, marginada económicamente y socialmente, sino también algunos que estaban en puestos de poder político. Gobernadores de estados se levantaron contra el presidente. Un gobernador que se levantó contra el presidente fue Venustiano Carranza, que era gobernador. Pero también, era una persona con posición económica y política, y así como él, la gente que no estaba en el gobierno no tenía poder político, pero sí económico, como la familia de Francisco D'Alessio Madero. No era político, pero sí era empresario. E incluso jornaleros del campo que trabajaban para los dueños de las tierras, los latifundistas, como Emiliano Zapata. No tenía poder político ni económico. Por eso le preguntaba a su mujer: ¿te vas, Zapata? Y él le contestaba: no, me voy en mi caballo. O quienes trabajaban bajo las órdenes de capataces en las haciendas del norte del país, como Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. ¿Vale? Se llamaba No, Doroteo. Doroteo, la gente tenía muchos nombres. He visto las actas de nacimiento de mi abuelo y de mis tíos, hermanos de mi abuelo, y parecían nobles británicos. Sí, el rey Carlos no se llama nada más Carlos. Y sus hijos, sus nietos también tienen un montón de nombres. Y como ellos otros, Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas, o sea, gente de diferentes grupos. ¿Qué es lo que los unió? ¿Por qué aquel hombre se convirtió en dictador? Básicamente porque se reelegía como lo que pretende hacer en un país de Centroamérica a su actual presidente, Nayib Bukele.
ya modificó la constitución para poder reelegirse, le va a hacer al Porfirio Díaz. O sea, está establecido en una dictadura. El lema que incluso se convirtió en lema del gobierno posterior a la revolución, que surge a partir del PNR, porque así firmaban todos los documentos y decretos de los gobiernos, en algún oficio que enviaba un secretario de Estado al presidente, o el presidente al secretario, o un secretario al secretario o secretaria, decían fulanito atentamente, sufragio efectivo, no reelección. Así decían los documentos. Sufragio efectivo, no reelección, licenciado fulano de tal. Así se firmaba. Así como los documentos oficiales en México, que firman el rector de la UAM, el rector de la rectora de la Universidad de Iztapalapa, jefes o jefas de departamento, directores o directoras de división, dicen atentamente, casa abierta al tiempo, porque estamos en la UAM, es el lema. El motivo de la revolución fue llevar a cabo elecciones libres, sufragio efectivo, o sea, que se respeten los votos, voto por voto, casilla por casilla, y que no haya reelección. Y efectivamente, desde que se estableció eso hasta que llegó el mismo gobierno que provocó este cambio en la curva, no hubo reelecciones en ningún cargo de elección popular, ni desde presidentes municipales ni hasta presidente de la República, ni diputados estatales, locales, o diputados federales o senadores de la República. No había reelección. Bueno, los mismos que cambiaron esta curva hicieron una reforma constitucional para permitir la reelección, por ejemplo, en la Ciudad de México, de alcaldes. O sea, se están revirtiendo los motivos que dieron lugar a la revolución de 1910. ¿Por qué será? No sé, me huele, no huele, apesta. Bueno, mencionamos entonces que Lázaro Cárdenas lleva a cabo la explotación de la industria petrolera. El petróleo estaba siendo explotado por extranjeros en México. A partir de concesiones que había hecho el gobierno porfirista. Y ya no estaba Porfirio, ya no estaba ni siquiera ese régimen, era un régimen con una constitución nueva, la de 1917. ¿Y qué pasó con la industria petrolera? Se violaron los derechos a los que se les habían concedido a las empresas extranjeras para explotar el petróleo en México por la revolución. La revolución mexicana respetó las leyes, al menos de impacto internacional. Aunque se cambió la constitución, se respetaban las leyes. No es, la bola, los balazos y nos quedamos con las empresas extranjeras que estaban en México, ¿no? Hubo un cierto orden dentro de la guerra civil. Se respetaron ese tipo de acuerdos o convenios internacionales, los cuales podrían ser cuestionables incluso, aún dentro del derecho internacional. Pero se respetaron. Ok, en el fijón pueden seguir. Pero llegó un momento en el cual el fenómeno fue muy complejo. Las empresas petroleras buscaban no solamente seguir explotando el petróleo, sino explotar a los trabajadores. Los trabajadores estaban, con base en la revolución de la Constitución de 1917, demandando el cumplimiento de los derechos laborales que se habían reconocido en la nueva Constitución, y las empresas petroleras se negaban a hacerlo. Incluso para presionar a los trabajadores tenían sus propias formas de forzarlos, fuerzas, les llamaban las guardias blancas, su policía privada. No solamente en México, ocurría eso en nuestros países. De hecho, si debemos conmemorar y celebrar el 1 de mayo, el Día del Trabajo. El Día del Trabajo se conmemoran los derechos de los trabajadores que no fueron por derecho divino o por gracia de los gobernantes, que hoy en día existen
y sin embargo hoy en día también se siguen violentando los derechos laborales. Pero ¿cuándo fue? En la década de 1820, o sea, hace 200 años, en los Estados Unidos, ya como nación independiente, pues se hablaba, por ejemplo, los trabajadores querían tener no solamente un día de descanso a la semana, sino tal vez 2 días de descanso a la semana. E incluso también, no solamente cuanto a días, sino al tiempo de la jornada de trabajo. Pero estamos hablando de los jornaleros. ¿Por qué se llaman jornaleros a los que trabajaban en el campo? Porque su jornada comenzaba con la salida del sol y terminaba con la ocultación del sol. De sol a sol. La gente trabajaba de sol a sol. Trabajaban menos en invierno. Salvo en el Ecuador, ahí sí trabajaban parejo. Pero en ambos hemisferios, por la inclinación de la Tierra, varía la duración del periodo de iluminación diurna. Y en verano, pues la jornada laboral era larga, de sol a sol. Así era en el mundo, incluido México. ¿Qué sucede? Pues llega un momento en que la gente se cansa y hace 200 años los trabajadores, donde están registrados en los Estados Unidos, demandaban 8 horas de trabajo. ¿Cuál era el argumento? 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar. Es lo que dice que lo que debe uno dormir. Yo dormí, no sé, creo que 6 horas dormí anoche. 8 horas para descansar y 8 horas para convivir con la familia. Por causas morales. Los empresarios dijeron no, al cuerno. Los trabajadores, no trabajamos. Hicieron una huelga. Además estaba reconocido en la ley, pero no lo cumplieron. Entonces seguramente el gobierno mandó a la policía. Sí. Para obligar a los trabajadores a regresar al trabajo. Hubo ahí altercados, disparos, trabajadores muertos, arrestados, enjuiciados y declarados culpables de motín y no sé qué tanto más. Ellos son los mártires de Chicago. Por lo cual se conmemora y celebra a nivel mundial el Día del Trabajo, por algo ocurrido hace 200 años en la ciudad de Chicago. Hubo como ese movimiento, otros movimientos similares en otros países y ciudades a lo largo del tiempo desde entonces. Y hace 100 años en México, alrededor de la Revolución, pues también hubo huelgas de trabajadores que trabajaban para empresas extranjeras, Río Blanco, por ejemplo, los mártires de Río Blanco, donde ocurrió exactamente lo mismo que en Chicago. Y además no solo eso, estaba también la policía privada de las empresas extranjeras principalmente, entre ellas las petroleras. Bueno, regresando al petróleo, las empresas petroleras, así estaba la relación con el gobierno mexicano entonces. Se venía la Segunda Guerra Mundial. No decían, tal día va a empezar la guerra. No, estaba el conflicto a nivel mundial. Los conflictos estaban era inevitable que estallara un conflicto internacional con que venían diversas naciones, algunas aliadas entre unas y otras entre otras contra las demás, porque ya Japón había invadido China, estaba invadiendo Indochina. Italia se había ido sobre Etiopía y Alemania había empezado a incorporar a la tierra de los alemanes. Austria
Austria, que era una nación independiente, fue incorporada a Alemania. La región más occidental de lo que entonces era la República de Checoslovaquia, los Sudetes fueron incorporados por el régimen alemán, porque había una población de origen alemán en esa región de Checoslovaquia. Y eso ya se veía desde principios de la década de 30. Complicado porque estaban en la Gran Depresión que alcanzó a muchos países. Entonces, ese caldo de cultivo social y económico internacional provocó conflictos en México, agravó los conflictos que había de explotación no solo de recursos naturales como el petróleo, sino de los trabajadores en México, y finalmente el gobierno en México, el gobierno nacional, encabezado por Lázaro Cárdenas, sí decidió actuar, pero no lanzando la policía contra los trabajadores, sino presionando a las empresas para que actuaran moralmente, concediendo los derechos laborales a los trabajadores, y las empresas dijeron no, y entonces el presidente dijo: expido el decreto de nacionalización de la industria petrolera. Está el discurso, lo pueden encontrar. Así ocurrió hasta hace 15 años más o menos, que se empezó ya abiertamente. Antes se hizo de manera velada, hace 40 años. Hace 40 años de manera velada se empezó a darle apertura a empresas privadas para explotar el petróleo en México. O si no todo el petróleo, sí algunos productos. Participación ya de empresas privadas. Pero hace 15 años empezó a hacer ya abiertamente. Y la reforma que se hizo entre 2012 y 2018 revirtió la expropiación petrolera que había hecho Cárdenas. Prácticamente le regresó la explotación del petróleo. Sí conservó Pemex, pero a Pemex lo fueron orillando casi a la quiebra, para entregarle la explotación de los recursos petroleros a las empresas que hace casi 90 años se habían sido expropiadas. Okay. Pero ¿y qué? ¿Y la ecología qué? Bueno, hay un pequeño detalle. En 1957 se lleva a cabo el Año Geofísico Internacional, o AGI, que ya no fue un año, fueron 18 meses, fue año y medio, donde las Naciones Unidas invitaron al mundo a estudiar la Tierra, geofísica. México participó. ¿Sí? Y dentro de esto, unos laboratorios en los Estados Unidos de química y física atmosférica empezaron a incrementar los estudios y mediciones de la Tierra. Algunos laboratorios estaban en Hawái y empezaron a medir la concentración de dióxido de carbono atmosférico. La temperatura, no, el tiempo no, T minúscula es tiempo, T mayúscula, la temperatura atmosférica. Y empezaron a registrar. También se habían hecho mediciones de gases en núcleos de hielo obtenidos de glaciares, en montañas, en el polo norte, en el polo sur, donde hubiera hielo de glaciares, hielo antiguo, de miles de años de antigüedad, algunos quizá millones. Se pudo extraer
de los gases atrapados en el hielo y medir las concentraciones de dióxido de carbono en tiempos pasados y otros gases. Y se pudieron comparar con los actuales a partir de 1957 y se observó que sí había variaciones, y las variaciones muestran que el clima en la Tierra ha cambiado a lo largo del tiempo, de los millones y miles de años. Pero ha cambiado por factores como la luz solar. La actividad solar pasa por la evolución del Sol mismo, la evolución nuclear del Sol, pues varía un poco la radiación que llega a la Tierra. Además, la Tierra se va moviendo alrededor de la galaxia junto con el sistema solar y pasa por regiones donde hay mucho polvo cósmico, ¿sí? Y al pasar por ahí, pues el polvo impide la llegada de la misma cantidad de luz del Sol a los planetas, y entonces eso quizá haya provocado disminuciones en la temperatura en la Tierra. Eso pues, habrá provocado mayor precipitación de nieve y hielo en los inviernos, y eso se pudo estudiar de esa manera, pero eran más o menos dentro de un cierto intervalo de valores de concentración de dióxido de carbono. Lo que se observó fue que a partir de 1957, que se empezaron a hacer mediciones todos los días de estos, y luego, poco tiempo después, no en el año geofísico internacional, sino pocos años después, se empezaron a medir los mismos parámetros a nivel de masa oceánica, o sea, en el agua de los océanos. Se empezó a medir también la concentración de dióxido de carbono, la concentración, dado el equilibrio químico en la reacción con el agua que da lugar al ácido carbónico, pues el pH, la concentración de oxígeno marítimo, y se observó que el cambio es parecido al del dióxido de carbono en la atmósfera. Previo a 1957 pues estaba también los gases atrapados en el hielo, y se observó que desde finales del siglo XIX, cuando ya estaba tomando auge el uso del petróleo a partir de la revolución industrial, a principios que se dio a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pero ya en el uso de carbón y petróleo como fuentes de energía, como recursos, ¿cómo serían? Son bióticos. El petróleo, dijimos, y el carbón, que es producto de la fosilización de organismos que murieron en el pasado. Y ese, pues, ¿cuánto hay? Pues lo que se produjo cuando se murieron esos y se transformaron químicamente. Diríamos que es un recurso no renovable, los combustibles fósiles, y claramente no renovables. No se está formando nuevo petróleo o nuevo carbón. No es como la luz del sol. Se formó en el carbonífero y para de contar. Entonces, el uso como fuente para energía térmica a través de la combustión del carbón y del petróleo empezó a provocar un incremento en la atmósfera de dióxido de carbono, ya sea medido a partir del atrapado en las muestras de hielo o medido directamente en la atmósfera desde 1957. Eso sería dióxido de carbono. Esto sería temperatura. Temperatura CO2. Y aquí fue cuando identificamos lo que se llamó calentamiento global, del cual ya hablamos antes. Pero mencionamos que esto también, el dióxido de carbono, se disuelve en el agua oceánica y ha provocado una disminución en el pH del agua en los océanos. Entonces, además del calentamiento global, tenemos la acidificación oceánica, que tiene impacto en la biomasa de la que depende la vida en la Tierra.
en la producción de biomasa y de oxígeno que se da en los océanos. No es en los bosques continentales, es en los océanos donde se produce la mayor cantidad de oxígeno que respiramos. Y es además la base de la cadena trófica de lo que vive en el océano y que se relaciona en las costas con lo que hay en los continentes. Bueno, alguien diría, pues creo que debemos de dejar de quemar tanto petróleo para no seguir incrementando la concentración de dióxido de carbono. Y se planteó entonces, bueno, necesitamos producir electricidad, ¿cómo lo hacemos? Desde finales del siglo XIX, y eso está en un capítulo de Cosmos de 2014, se empezó a desarrollar mecanismos, tecnologías distintas a la combustión para producir trabajo mecánico. Por ejemplo, para mover generadores eléctricos, generadores de corriente eléctrica, de potencia eléctrica. Por ejemplo, se planteó el uso de luz solar en lugares como el norte de África, como en Egipto, en Libia, o sea, donde hay una gran cantidad de radiación solar. Y se hicieron unos experimentos para producir electricidad a partir de energía de luz del sol. En la década de los 30 del siglo pasado, hace 90 años, se empezó a experimentar con generadores eólicos, que por cierto la gente naranja les llama molinos de viento. Windmills. A ver, ¿por qué es un molino de viento? ¿Por qué se llama molino? Porque muele el grano. Porque muele el grano, el trigo, para hacer la harina. ¿Cómo? Bueno, aquí la hacen con el metate del maíz, ¿no? Bueno, en Europa, en diferentes lugares, no solamente en Holanda, recordemos que está la novela de Don Quijote de la Mancha, que es en la península ibérica, donde pelean contra los gigantes que eran molinos de viento. Sí, había molinos, o sea, había grandes piedras circulares que giraban sobre otra piedra más grande en la que echaban las semillas de trigo, y la piedra iba moliendo las semillas de trigo, y en lugar de tener a una persona ahí moviendo la piedra, o a un burro, otra persona, o a una persona con un burro, ¿sí?, moviendo la piedra, se les ocurrió hacer una propela con madera y tela, como las de los bergantines y galeones, todos los buques, barcos, botes, veleros, con los cuales se impulsaban los navíos. También pueden impulsar la propela, un engrane que moviera la piedra, que molía la semilla de trigo para hacer harina, para hacer hot cakes con tocino y miel. No he desayunado. Dormí 6 horas, me levanté tarde y se me hizo tarde, entonces me vine sin desayunar. Ahorita voy con un par de sándwiches a la caja, ahí al kiosco para... Está cerrado. ¿Está cerrado el kiosco? Yo sí voy a cerrar la cafetería también. No, vuelve a la tienda de enfrente. O sea, empezaron las mantecadas empacadas industrialmente. Bueno, entonces, si el señor les dice molinos de viento, no, güey. Son generadores eólicos de electricidad. Lo que mueven no es una piedra, no mueven un molino. Sí, funcionan con viento, pero mueven un generador eléctrico, una bobina. Serían bobinas de viento, no molinos. Bueno, en fin. Desde hace 90 años se estaban diseñando en los Estados Unidos. Hubo los primeros prototipos, se hicieron en la década de los 30. O sea, las tecnologías alternas a la combustión para producir electricidad existen desde hace décadas.
podemos reemplazar la combustión interna de combustibles fósiles o la combustión externa, como la del carbón, por otras formas para producir la energía que necesitamos para las sociedades civilizadas del siglo XXI. ¿Qué necesidad de seguir arrojando la misma cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera? Es pura codicia. Es inmoral. Y va contra la sostenibilidad. La sostenibilidad es un concepto ético del cual nos informa la ecología, los estudios ecológicos, porque los estudios ecológicos son la relación de organismos y su entorno, y son esos estudios los que nos dicen cómo estamos impactando los factores ecológicos, cómo están los ecosistemas y si vamos a poder seguir por más tiempo para las futuras generaciones. Hoy en día no es parejo, no es toda la humanidad, pero en promedio la humanidad consume más cada día de lo que el planeta produce. Hemos llegado al punto de quiebre. Cuando yo empecé a estudiar esto, hace 40 años, hablábamos del futuro. Es que si no hacemos algo va a pasar. No, ya pasó. Ya estamos en la crisis. Es más, ya estamos después de la crisis. La crisis es el punto crítico, el momento de cambio. Es por eso que es importante conocerlo y difundirlo. Porque finalmente de aquí se desprenden las acciones políticas nacionales e internacionales. Hace 30 años, ya más de 30 años, cuando nos enteramos de esto, del calentamiento global inicialmente, posteriormente de la acidificación de los océanos, y que vimos que esto es un impacto todavía mayor, por eso hablamos actualmente del cambio climático, porque recordemos que el clima es la dinámica de los fenómenos que se dan en la Tierra por la interacción de la atmósfera con el océano o con los océanos. La interacción atmósfera-océanos genera el clima en la Tierra, producto de la luz solar. Aquí estamos hablando de atmósfera y de océano. Y no solamente se da en el caso del océano la acidificación debido a la concentración de dióxido de carbono, también por el incremento en la temperatura atmosférica está también provocando un aumento en la temperatura oceánica, no solamente es acidificación oceánica, sino calentamiento oceánico, lo que está modificando los patrones climáticos a nivel global. Por eso el cambio climático global, dirían los codiciosos, ay, pues es que ya dijeron que en los núcleos de hielo muestran que el clima ha cambiado siempre. Es natural el cambio climático. No, güey. El actual es antropogénico. Lo provocamos los humanos. Si lo provocamos los humanos, ¿quiénes son los responsables éticos de esto? Los humanos. ¿Quiénes son quienes deben resolverlo? Los humanos. Desde hace 3 décadas, desde la década del 90, se empezaron a hacer reuniones
entre gobiernos, las COPs, para llegar a acuerdos de cómo resolver esto. Bueno, ahorita ya no se puede resolver. Ha habido una presión enorme para llevar a cabo acciones políticas efectivas por parte de las empresas, principalmente transnacionales, es decir, las que están resididas en un país pero intervienen en muchos otros países. Y son estos los que han estado bloqueando las medidas políticas para llevar a cabo una acción más razonable del uso de los recursos, sobre todo de los combustibles fósiles. Mitigar y reducir el consumo de combustibles fósiles en la medida de lo tecnológicamente posible, que sí, ya existen tecnologías, por ejemplo, para la producción eléctrica. Hoy en día, en muchos países, es más económica la producción de electricidad por mecanismos alternos a la combustión que usando combustibles fósiles. Sin embargo, siguen queriendo sacar combustibles fósiles para seguir obteniendo ganancias. O sea, es la codicia la que está provocando que esto continúe, amenazando a toda la vida en la Tierra, no solamente la vida humana. Sí, estamos viendo las inundaciones, los incendios, los huracanes más potentes y con mayor frecuencia que estadísticamente en tiempos pasados. Y los codiciosos dicen que es natural y que no es natural, es antropogénico. Y lo que necesitamos son políticas que implementen los gobiernos para mitigar, ya no evitar, mitigar los efectos del cambio climático. Bueno, quien está actualmente en la Casa Blanca por segunda ocasión, se han llevado algunos acuerdos más o menos útiles, como el último fue el Acuerdo de París, en el que los países se comprometían a reducir y a sustituir a los combustibles fósiles por otras formas alternas para la producción de energía, para la transformación de energía. Bueno, lo primero que hizo Donald Trump cuando llegó la primera vez hace, ¿qué fue? En 2016, sí, hace 9 años a la presidencia. Bueno, llegó en 2017, la elección fue en 2016, llegó en enero de 2017. Hace 8 años fue retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París. Cuando los Estados Unidos son, junto con China, los principales productores de dióxido de carbono atmosférico. China ha ido reduciendo sus emisiones. Y ese país que ahorita tiene más fuentes alternas para la producción de energía usable para las ciudades. En los Estados Unidos, incluso, es más económica la producción de electricidad por medios alternos a los combustibles fósiles que seguir quemando carbón y petróleo. Bueno, este tipo sigue en la necia, queriendo beneficiar a quienes lo patrocinaron para llegar por primera y por segunda ocasión a la Casa Blanca, que es principalmente la industria petrolera norteamericana, de algunos otros. Y ahora lo que hizo fue, otra vez, lo mismo, sacar a los Estados Unidos por segunda ocasión del Acuerdo de París, al cual los había regresado Joe Biden. Donald Trump los volvió a sacar del Acuerdo de París, y el actual director de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, ha retirado todas las medidas de control de emisiones de gases producto de la combustión. Han eliminado, y no solamente medidas de los últimos 30 años, medidas de hace 50 años. La EPA fue establecida por el presidente Richard Nixon, republicano, para la protección del ambiente. Actualmente la EPA no es eso. El discurso es demagógico,
Todo lo que hicieron fue revertir todas las medidas para control de emisión de gas producto de la combustión, porque están beneficiando a la industria petrolera norteamericana. Llaman el limpio carbón. Bueno, es por eso que es importante conocer esto, difundirlo, y en el caso de México, elegir a los puestos importantes, gente que conozca esto, gente que promueva leyes que lleven a que en México se establezcan medidas para la mitigación del cambio climático. Y al menos quien hoy en día preside el gobierno de México ha trabajado para el panel del estudio del cambio climático. Está estuvo dentro del equipo de científicos que produjeron los reportes que usó el panel de las Naciones Unidas para el control del cambio climático. Entonces, tiene la posibilidad de hacer lo necesario, pero preside el gobierno de la República, y el gobierno, la presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, no es el que establece las leyes, no es el que hace las leyes. El que hace las leyes, los que hacen las leyes y los reglamentos son los cuerpos, pues es el Poder Legislativo, diputados y senadores a nivel nacional, diputados a nivel local. Y muchos de estos son sobornados por las empresas que se benefician de la explotación de la luz. Entonces necesitamos cuidar a los políticos que llegan a puestos de decisión, sea en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial. Porque a veces lo que hacen las empresas, cuando el gobierno finalmente tiene un político consciente de ello, establece leyes que son aprobadas por los cuerpos legislativos, las empresas apelan a medidas jurídicas como amparos para impedir la aplicación de las leyes que pueden contribuir a este tipo de controles. Sí, la última reforma política en México, constitucional, que dio lugar a una reforma al Poder Judicial, es una reforma que puede ser útil para esto. Porque al menos ya a través de la elección de los juzgadores, quienes otorgan o no amparos a estos, podemos ya no votarlos en la siguiente elección, más bien votarlos para que se vayan a otro lado, ¿no? Y no estén amparando medidas inmorales. Sí, la ecología es política, no partidista. Son los partidos los que hacen que el conocimiento ecológico y de las demás ciencias que nos dicen cómo estamos en esto, en la sostenibilidad, actúan de manera moral. Mejor reparo aquí porque pensaba ir a comer una torta de huevo con aguacate, pero si me la como me voy a morir. Ya basta de corajes. Gracias por su atención. Y nada más falta que me entreguen su último reporte de evaluación global. Pues gracias. Terminamos.